enero. Entonces es muy importante lo que les estoy diciendo. ¿Por qué ahorita lo quiero? Porque si nosotros nos adelantamos, va a ser muy probable que podamos ir acomodando las opciones de las escuelas. Entonces, sí, Pau, puedes mandarme más opciones de las que ya me habías mandado para que yo pueda acomodar y pueda revisar. La verdad es que yo estaba esperando a que me llegaran más, por eso no le regresé información a Marco y por eso tampoco le regresé información a Paola. Bueno, pues poco a poquito tenemos que ir construyendo esa lista. Número 2, importantísimo. Si ustedes quieren, sí, Dani, por favor, por WhatsApp. Todos ustedes tienen mi contacto, ¿verdad? En el WhatsApp. Obviamente me tienen que felicitar el 24 de diciembre y obviamente me tienen que dar el abrazo de Año Nuevo virtual, pero lo tienen que hacer porque imagínense. Estamos hablando de que estamos a la distancia y no nos podemos poner de acuerdo. ¿Vale? Bueno, pues entonces voy rápidamente a presentarles para que podamos hacer los dos ejercicios del día de hoy. Voy a empezar en el módulo 2. Me voy a ir un poco rápido. ¿Sale? Por favor, pongan atención y me van a escribir en el chat. Y me van a escribir en el chat, ¿sale? Ah, miren, ya me llegó la de Luis Fer, excelente Fer, y ya me llegaron también las de Andrea. Vale, les voy a ir haciendo, ahora sí, a partir de esta semana que viene de vacaciones, antes de que sea 24, algunas observaciones. Bien, ¿cuál es la civilización que se estableció en la península arábiga, que tuvo por profeta a Mahoma y por libro sagrado al Corán? Pónganme en el chat la letra del inciso que ustedes consideran que es la correcta. Luis, excelente, excelente. José Manuel, perfecto. Inciso D, vamos a hacerlo lo más rápido posible, ¿eh? Muy bien, Luz, Pau. Mahoma es más o menos el símil de la religión católica, pero en vez de ser Jesús de Nazaret, Jesucristo, el personaje se llama Mahoma. En vez de ser la Biblia, el libro es el Corán. Y ellos les dije que adoran una piedra meteórica, un meteorito que cayó a la Tierra. Mahoma lo vio como que era algo divino, lo puso en una especie de cuadro, de una especie de caja, y luego sobre ese hicieron otro cubo. Ahí ese cubo está en la Meca, se llama la piedra meteórica el Kaaba. Y dicen que los musulmanes al menos una vez en la vida tienen que ir a esa iglesia a hacer algún tipo de adoración. Los musulmanes, ustedes se acordarán, son aquellos que utilizan una cosa aquí en la cabeza que se llama turbante. Parece que tiene Oaxaca en la cabeza. Como queso Oaxaca en la cabeza. Muy bien, Dafne. Y tienen dos horarios para rezar. Me parece que uno es a las 5 de la tarde y otro es muy tempranito, como a las 8 de la mañana. No pueden dejar pasar el horario de la oración y tienen que inclinarse hacia me parece que es hacia el oriente y empiezan a rezar. Entonces, la civilización es la musulmana, los musulmanes son estos, o la civilización islámica, son sinónimos, ¿vale? Siguiente pregunta. Nombre de los 4 califatos que se extendieron por todo el territorio musulmán. Muy bien, José Manuel, excelente. Excelente, muy perfecto. Los califatos son Oriente, Egipto, Magreb y España, pero te platico y te explico qué es esto. Fíjate bien, cuando muere Mahoma, obviamente empiezan las pugnas religiosas. Los cristianos quieren tomar o quieren convertir al cristianismo a las personas que no son cristianos. Y los musulmanes quieren convertir en cristianos, en musulmanes a los que son cristianos. Y es un relajo de estas religiones. Pero en concreto, cuando muere Mahoma,
se establecen 4 iglesias, la de Oriente, la de Egipto, la de Magreb y la de España. Son como los 4 territorios de los musulmanes y a través de estos territorios pretenden gobernar a los musulmanes. La iglesia de Oriente está en Bagdad, en Egipto, está en el Cairo, Magreb en España, en Marruecos, y la de España está en Córdoba. ¿Sale? Esos son los 4 califatos. A ver, entonces yo les pregunto, pónganme en el chat. ¿En España hay musulmanes? Sí, perfecto, excelente. ¿En el Cairo hay musulmanes? Exacto. Bueno, tal es el problema que yo les platico de las religiones, que inclusive en el Muro de los Lamentos, que es una iglesia católica que está en Jerusalén, que es la cuna de donde se dio todo el relajo con Jesús de Nazaret, con el Cristo, está la iglesia cristiana o la iglesia católica y arribita hay una iglesia musulmana. Es más, comparten la pared del Muro de las Lamentaciones. Entonces, estas 2 religiones lucharon durante mucho tiempo. Y pues hasta la fecha siguen peleando por tener, ahora nada más que ahora ya están pues los mormones, los testigos de Jehová, los espiritualistas, los espiritistas, los judíos, los de la religión jasídica, etcétera, etcétera. Son muchas las religiones que existen en el mundo. Pregunta: conjunto de pertenencias territoriales, obligaciones, derechos y beneficios que se obligaba a guardar un siervo ante el amo durante el medievo. ¿Cómo se llama eso? Es un feudo. Excelente, muchachos, excelente. Un feudo, entonces, es una delimitación de una tierra en donde van a encontrar un castillo que es el del señor feudal, una aldea dentro, van a encontrar los territorios para poder sembrar, van a encontrar los lugares en donde encierran a los animalitos para poder pastar y van a tener pastos para que coma el ganado, ¿sale? Esto es un feudo. Y adentro del feudo hay algo importante, hay siervos. Los siervos le pertenecen al señor feudal. Son una especie de esclavos. Yo les dije, la única diferencia entre un siervo y un esclavo es que al esclavo tenía la capacidad de matarlo el dueño y a un siervo no. A un siervo el señor feudal le daba de comer, le daba casa, pero prácticamente lo mantenía esclavizado. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el reino centroeuropeo que se impuso a la tarea de unificar a todos los territorios cristianos del continente durante la Edad Media? Recuerda que fue encabezado por Carlos Martel, finales del siglo VIII. Es el reino de los francos. ¿Cómo sé esto? Porque yo les decía, Martel, siempre se van a acordar de esto, Martel. Y Carlos Martel, Martel por ahí es una bebida, es un vino, es una bebida alcohólica francesa. Recuerden esto, muchachos, todos los estados en Europa eran pequeños estados-nación que no estaban conformados en un país. Le sucedió a Alemania. La unificación de Alemania de los estados que estaban todos regados lo hizo Víctor Manuel II. La unificación de todos los estados que estaban regados en Italia, en Alemania lo hizo Otto von Bismarck. Cuidado, aquí tengo 2 datos equivocados. Ahí tomen cuidado y tomen nota. Víctor Manuel II fue quien unificó a los estados italianos. Y Otto von Bismarck fue quien unificó a los territorios alemanes. Y aquí Carlos Martel fue quien unificó a los estados franceses. ¿Sale? Entonces, el reino de los francos. También
Fíjate bien, lo que te voy a decir, fíjate bien en la pantalla. Aragón, Granada, y me falta uno que es Castilla, que no está aquí, formaron lo que hoy conocemos como España. ¿Quiénes fueron quienes unificaron esos territorios? Los reyes católicos. Isabel, y Fernando, ¿verdad? Eran así los reyes católicos, ¿se acuerdan? Es Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, me parece que así eran los dos reyes. Y entonces ellos unificaron España. Ahora, fíjate bien, ahí van otros dos pueblos que hicieron uno. Anglos y sajones. Díganme, ¿qué país formaron los anglos y los sajones? Pónganme en el chat, pónganme sepa o pónganme si saben el país. Los leo. Muy bien, Carlos. ¿Quién más? Échenle. Quiero saber quiénes sí saben. Muy bien, Daniela. Formaron Inglaterra. Por eso a los ingleses les dicen que son anglosajones, porque son del pueblo anglo y sajón. A ver, déjenme les hago una pregunta a ver si es cierto que están poniendo un poquito de atención. Los, todos contesten en el chat. ¿Los Estados Unidos de Norteamérica son anglosajones? ¿Los Estados Unidos de Norteamérica son anglosajones? Ya lo pensaron mucho. No, no. Ok. Pues, ¿qué creen, Marco? Que sí, los Estados Unidos de Norteamérica tienen origen anglosajón. Al menos los primeros pobladores, porque los primeros pobladores de Estados Unidos fueron, según esto, los habitantes de las 13 colonias de Norteamérica y venían de Inglaterra, que eran los comerciantes, eran aquellas personas que no querían, realmente en Inglaterra vino mucho desterrado aquí a América. Entonces, en este sentido es el reino de los francos. Abusados, ¿eh? Ahorita no les estoy pidiendo que anoten nada porque va a ser la prueba final en los formularios. Son consecuencias de las cruzadas. En la época medieval, estaban los señores feudales, pero antes de los señores feudales se dio el fenómeno del cristianismo, que es cuando nace Jesús y entonces lo crucifican, muere a causa de los hombres. Ustedes se saben bien esa historia porque cada eh, mes de vacaciones de Semana Santa, abril o marzo, nos cuentan la historia, ¿verdad? Bueno, cuando se da ese proceso, 100 años después, empiezan a reconocer a todo el cristianismo. Porque acuérdense que antes de esos 100 años, realmente los seguidores de Jesús no eran bien vistos, Jesús no era bien visto, la religión católica no era bien vista. Perseguían a los cristianos, de hecho, a los católicos. Y entonces, una de las cuestiones que sucedieron en la Edad Media con las cruzadas es que estos señores quisieron recuperar tres cosas. La cruz en la que fue crucificado Jesús, el Santo Grial, que es la copa en la que bebieron el vino, según esto, ¿no? La historia dice que es la copa en la que bebieron en la última cena el vino los apóstoles. La sábana santa. Ah, me falta otra cosa, el santo sudario. Son cuatro cosas. ¿Sale? Ah, y Tierra Santa. Todo lo que era Jerusalén lo quería recuperar la Iglesia Católica. Pues esas guerras provocaron todo esto que está aquí, menos una cosa. Díganme cuál es lo que no desapareció. Muy bien, José Manuel. La desaparición de la burguesía. Y yo les expliqué que es justo porque
En esa época estaban surgiendo apenas los burgos, que eran como pequeños espacios en donde vendían, comerciaban, y a eso se les llamaban burgueses, por eso eran burgos. En realidad la burguesía estaba naciendo apenas. Hoy los puedes encontrar como los empresarios. Esa sería la respuesta. Me voy a apurar más. Aquí les dije que había una clave para poder, definir cuál es la respuesta. Y les dije que era la Liga Hanseática. Fíjense bien, en realidad ustedes la van a encontrar como la Confederación Alemana. Anótenle por ahí. Ustedes la van a encontrar como la Confederación Alemana. La Confederación Alemana era lo que mantenía como unidos a estos estados antes de que se unificara Alemania con Otto von Bismarck. Pero si encuentran el nombre de Liga Hanseática, también es correcto. La Liga Hanseática fue una federación o conjunto de ciudades del norte de Europa creada en 1158 por comerciantes de Alemania con la finalidad de proteger y fomentar los mutuos intereses comerciales. Ojo, todavía no era Alemania. Durante el periodo de mayor influencia constituyó una gran potencia política. Siguiente pregunta. Van ustedes a contestar. Aquí está la pregunta que te hacía hace ratito, Dafne. De los siglos XIV al XVI, los intelectuales del Renacimiento apoyaron a los valores humanos por encima de los religiosos. Se opusieron al despilfarro de la nobleza y del clero e impulsaron la libertad de expresión. Por lo anterior, son llamados Humanista. humanistas. Era muy fácil. Aquí a veces dicen, no, ¿cómo? Humanistas, Dante, Erasmo de Rotterdam o Marsilio Ficino. Siguiente pregunta. Astrónomos del Renacimiento que introdujeron un cambio en la perspectiva de la humanidad sobre su lugar en el universo. Excelente. Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. ¿Quién fue el sacerdote agustino que inició en Alemania en 1517 el periodo conocido como Reforma, haciendo públicas sus 95 tesis que cuestionaban el poder y la eficacia de las indulgencias? Excelente, muchachos, es Martín Lutero. Martín Lutero es ese sacerdote que protesta en contra de las indulgencias. Era el perdón de los pecados. O sea, tú podías matar a alguien, ir a la iglesia y decir, ay, no seas malito, véndeme una indulgencia, es que lo maté sin querer. Y entonces el sacerdote de la iglesia te decía, bueno, tráeme 10,000 pesos y yo te aseguro un lugar en el cielo. Esa es una indulgencia para que me entiendan de manera un poco grotesca el ejemplo, ¿vale? Ok, entonces Martín Lutero. Y Martín Lutero no estaba de acuerdo con eso. ¿Cuál es la institución fundada en 1534 por Ignacio de Loyola a las órdenes del Papa Pablo III para combatir el movimiento de reforma por medio de la educación? Se llamó la Compañía de Jesús. Y de aquí, José Manuel, de la Compañía de Jesús, surgió la Santa Inquisición. ¿Sale? Entonces, súper importante que se acuerden que los que crearon la contrarreforma, es decir, los que estaban en contra de Martín Lutero, los de la Iglesia Católica, crearon la Compañía de Jesús para poder luchar contra esa reforma protestante. Y finalmente puse aquí, ¿quiénes fueron los reyes absolutistas rusos? Muy bien, Pedro I y Catalina I Romanov. Quedamos que los Tudor no podría ser porque los Tudor y los Borbón son franceses, ¿verdad? Bueno, estos son españoles. Gobernaron en España los Borbón, pero son de la casa francesa. Los Estuardo deben ser austriacos o igual españoles, pues todo esto son de España. Estos deben ser alemanes, los Hohenzollern.
Entonces quedaba Pedro I y Catalina I. Última pregunta de este bloque. Durante el siglo XVIII en Europa y posteriormente en las colonias americanas se desarrolló esta filosofía que cuestionó el poder divino de los reyes y procuró el desarrollo de la ciencia. El principal propósito de dicho movimiento era dirigir el mundo hacia el progreso y apartarlo de supersticiones y pensamientos irracionales. Muy bien, la Ilustración. José Manuel, la Ilustración. Porque el absolutismo es esa forma que los reyes tenían para dominar al mundo, José, y decir que ellos tenían el poder absoluto. Acuérdate de eso. Los reyes, los monarcas tenían el poder absoluto y por eso se les llama reyes absolutistas. Ok, entonces la Ilustración. Muy bien, ahora vámonos rápido con la evaluación número 3. Primera pregunta. Súper fácil. Se desarrolla en Inglaterra a finales del siglo XVIII, transformando interior y exteriormente la economía y sociedad británicas. Los primeros cambios se llevaron a cabo en los procesos de producción. Se dejaron de fabricar productos artesanales uno por uno y de forma artesanal. Muy bien, la revolución industrial. Aquí no hay duda. Quiero preguntarles algo. ¿Les platiqué del ludismo? ¿Del qué? ¿Ludismo? Creo que no. No me acuerdo. Ok. No. Cuando viene la revolución industrial, hay un movimiento que inicia un señor que se llama Ned Ludd. Por eso se llama ludismo, el movimiento este que se empieza a gestar. ¿Y qué hace Ned Ludd? Se da cuenta que con la revolución industrial empiezan a perder un montón de trabajo los artesanos. Pues imagínate, el que hacía los zapatitos a mano, hacía 2 pares o 3 pares a la semana. Y las máquinas llegaban a hacer hasta 30 o 40 pares. Y entonces dijo Ned Ludd, no, espérame tantito. Y organizó una cantidad de personas para que entraran de noche a las fábricas, se ponían máscaras, llevaban fierros y palos para destruir las máquinas que estaban en las fábricas. Y a ese movimiento se le llamó ludismo. ¿Queda claro? Ok, díganme. Es uno de los movimientos sociales más importantes durante el siglo XIX, caracterizado por la participación de grupos organizados de obreros ingleses y españoles que en las primeras décadas de 1800 se levantaron agresivamente y destrozaron la maquinaria de la nueva industria textil. Actuaban de noche y se tapaban la cara con máscaras. Se llama ludismo y eso se lo debemos a un señor que se llama Ned Ludd. Escúchame bien, por favor, y atiende lo que te voy a decir. 3 posibles causas o consecuencias históricas: económica, política y social. Son los 3 tipos de consecuencias o causas en la historia: económicas, políticas y sociales. ¿Te quedó claro? Voy con la primera. Económicas. Tiene que ver con el dinero, sí o sí con el dinero. O lo que modifique la obtención de dinero. Por ejemplo, si yo hablo de la industria, ¿modificará el dinero? Sí. Entonces es una causa económica. Oigan, si se echó a perder la cosecha porque llovió mucho, ¿es una causa económica? Sí, porque va a dejar pérdidas en muchos espacios. Segunda causa, política. La política lo político tiene que ver con el poder. Todo lo que tenga que ver con el poder es político. Por ejemplo, elecciones, por ejemplo, el que suba un rey al poder o el que quiten a un rey del poder
o una Secretaría de Hacienda, una Secretaría de Gobernación. Todo lo que tiene que ver con cuestiones políticas es el poder. Y finalmente, las cuestiones sociales. Lo social tiene que ver con el desarrollo de la gente o de los grupos que hay en la sociedad. Los pobres, los vagabundos, los ricos, los empresarios, los trabajadores, los servidores públicos. ¿Me explico? ¿Sale? A ver, Lalo, no seas malito. Ábreme tu micrófono, por favor. Sí, profe. Dime con qué tiene que ver las causas o las consecuencias económicas. ¿Cómo, perdón? ¿Con qué tiene que ver las causas o consecuencias económicas? ¿Qué tienen que ver las dos en la revolución industrial? No, nada más dime, ¿cómo tú te das cuenta que es una causa o una consecuencia económica? Un ejemplo de una causa y una consecuencia económica, ¿no? Me está Ajá, diciendo. la que sea. Pues, por ejemplo, una causa, un viaje, y una consecuencia sería que pues, se gastó dinero y pues hay que Ok, recuperarlo, ¿no? perfecto, Lalo, porque tiene que ver con el dinero. Muy bien. Ahora, le voy a pedir a Lisette. Lisette, abre tu micro, por favor. Sí, maestro. Y si es política, ¿con qué tiene que ver? Con el gobierno. Con el gobierno, perfecto, con el poder en sí. Muchas gracias, Liz. Ahora le voy a pedir a Sebastián. Sebastián, ábreme tu micrófono. Sí, maestro. ¿Y una consecuencia social? Una consecuencia social, pues puede ser, por ejemplo, una marcha para exigir algo. Ok, perfecto, muy bien. Ahora, fíjate bien, yo ya te dije cómo lo económico con el dinero, lo político con el poder y lo social con los grupos que hay en la sociedad. Díganme, con eso nada más que les dije, ustedes no saben esta parte de la historia. Díganme, ¿cuál fue la consecuencia política más importante de la revolución industrial? Lean las respuestas y díganme cuál es la correcta. Excelente, Dafne. Muy bien, José Manuel. Es la sustitución paulatina del poder monárquico absoluto por el de las altas capas burguesas. Simple y sencillamente porque tiene que ver con el poder. El invento de la maquinaria es económico. El establecimiento de la máquina fabril puede ser económico y social. Los bajos sueldos, económico. Y el trabajo de los obreros, también económico. Es la única causa política que se encuentra entre todas estas. ¿Sale? Ténganlo bien en la cabeza esto que les acabo de decir, porque las preguntas pueden cambiar, pero si ustedes ya saben a qué rubro va encaminado, van a poder avanzar mucho. Ok. Este ya también se las di. Movimiento político social que 4 de julio de 1776, comandado por George Washington y que enfrentó al ejército inglés. Inciso A, la independencia de las 13 colonias británicas. Muy bien. Por favor, apréndanse las fechas. 4 de julio de 1776. Esta fecha sí apréndansela, porque es importante junto con la del 14 de julio de 1789. Dafne, ¿qué pasó el 14 de julio de 1789? La Revolución Francesa. Excelente. Esas dos fechas, apréndanselas sí o sí. ¿Cuál es el nombre del documento firmado después de la batalla de Yorktown en 1783 por medio de la cual se reconoce la independencia de los Estados Unidos de América? Ya se los dije. Termina con esto la independencia de los Estados Unidos y la Primera Guerra Mundial. Es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles. Excelente, muchachos. Siguiente pregunta.
¿Cuál es el nombre del movimiento iniciado el 14 de julio de 1789 con la toma del castillo de la Bastilla y que tuvo gran repercusión en el pensamiento europeo? Excelente. La Revolución Francesa. ¿Se dan cuenta cómo cada vez estamos más rápidos en estas respuestas? Y cuando abordemos la otra guía se van a dar cuenta que es lo mismo. Entonces ya no les va a costar tanto trabajo. Las siguientes son causas que promovieron el movimiento de independencia de las colonias españolas en América, excepto todas promovieron la independencia, todas, menos una. Ok, Moisés me dice que, y Sofía me dice que la promulgación de la Constitución de Cádiz. Ok, todos coinciden. Pues, ¿qué creen? Que la Constitución de Cádiz sí fue algo que causó la independencia de México. Les voy a decir por qué. En esa Constitución de Cádiz le daban mayor carga fiscal a los criollos y los criollos se empezaron a enojar con la corona, además de que no reconocía a los indígenas. Entonces, la Constitución de Cádiz sí provocó la independencia. Luego, Lalo me dice que la formación de grandes capitales ingleses y estadounidenses interesados en el comercio americano. Pues, ¿qué crees, Lalo? Que también fue una causa. ¿Por qué? Porque a los americanos les interesaba que la Nueva España se independizara para poder comerciar con ellos. Entonces también fue una causa. Entonces D y A quedó desechado. Ahora, esta que pareciera que es algo que no tiene nada que ver, Pao, la influencia de las logias masónicas en los partidos liberales. También fue una causa de la independencia porque ellos empezaron a traer las ideas del liberalismo. Muy bien, pues nos queda una que es establecer el libre comercio de la colonia con otras metrópolis. Y les voy a decir por qué. Solamente esa respuesta dice establecer libre comercio con las colonias de las colonias con otra metrópoli. Si la Nueva España hubiera empezado a comerciar con todos, ¿no creen que se hubiera empezado a liberar ella solita? Porque hubiera tenido más relaciones con todo el mundo y se hubiera dado cuenta de que podía ser libre. Entonces es la única que no causaría la independencia, porque ellos solitos se darían cuenta de que, pues están al mando de la corona española, pero podrían ser en cierta medida libres. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso, esta no es una respuesta correcta. Continúo. Documento que redacta la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente es de la Revolución Francesa y que se firma el 26 de agosto de 1789. El documento más importante que sale de la Revolución Francesa, ¿cuál es, muchachos? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A ver, otra vez. Se los vuelvo a repetir para aquellos que no han sabido esto. El documento más importante que sale de la Revolución Francesa en 1789 es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Sale? Entonces, ahí ya tenemos la respuesta. Países que fueron colonias francesas. 3 países fueron grandes imperios: Portugal, Francia e Inglaterra. Oye, profe, pero se te olvidó decir España. Bueno, déjenme les platico, algo sucedió con España. España está considerado dentro de las grandes potencias mundiales, pero en realidad lo único que tenía eran grandes territorios. Fíjate nada más lo que te voy a decir. Nueva España le mandó toneladas y toneladas de oro y plata, y todos las perdían a manos de los piratas ingleses y de los piratas holandeses. Entonces, España en realidad pienso que no fue una potencia, sobre todo económica, mundial.
Entonces, estos tres países, gracias Dani, sí, Dani y Sebastián Esa, estos tres países, Inglaterra, Francia y Portugal, empezaron a colonizar, empezaron a hacer suyos esos territorios. Y Francia e Inglaterra fueron los dos países que principalmente se quedaron con África. Entonces, colonias francesas, países que se quedaron con los que se quedó Francia fue Argelia, Vietnam, Marruecos y Madagascar. Por eso en esos países aún se sigue hablando francés. Te voy a poner otro ejemplo. En Canadá, ¿qué idioma se habla? Francés, portugués Francés y e inglés. Son dos colonias, una de Francia, una parte de Francia y otra parte de Inglaterra. En Brasil, ¿qué idioma se habla? Portugués. Portugués, fue una colonia portuguesa. Y en Argentina llegaron muchos italianos, aunque no fue una colonia italiana, ¿sale? Porque acuérdense que Italia apenas se estaba unificando. Entonces, estos son los países que fueron colonias francesas. Pongan mucha atención en todas estas preguntas porque se las voy a hacer completitas desde la 1 hasta la que llevamos la siguiente sesión de enero. Las van a tener que repasar. ¿Cuáles fueron los países participantes de la Triple Entente durante la Primera Guerra Mundial? Y eso ya lo vimos hace varias sesiones, a ver si no se les olvidó. Muy bien, Moisés. Reino Unido, Francia y Rusia. Esa es la Triple Entente, porque la Triple Alianza son Alemania, Austria, Hungría e Italia. ¿Sale? Y esto estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. La caída de las acciones bursátiles en 1929 provocó una falta de liquidez de los bancos y esta vez a su vez provocó. Esto no lo habíamos visto, ¿verdad? Muy bien, la Gran Depresión. Esto sucedió en Estados Unidos y empezó con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y llevó a una gran crisis económica a Estados Unidos y al resto del mundo. Y eso se le llamó la Gran Depresión. Muchas familias norteamericanas perdieron su patrimonio y tuvieron que vender gran parte de sus bienes muebles. y fue un día 13, creo. Sí, por eso le llaman viernes, el llamado viernes 13, viernes negro de la caída de las acciones bursátiles. Bien, es una consecuencia de la primera revolución rusa de 1917. No, ahí les va, ¿eh? Muy bien, José Manuel. Es el zar Nicolás II es depuesto. Todavía Rusia estaba gobernada por zares. Ustedes leyeron una lectura con la maestra Laura, los bolcheviques y el otro partido ruso, ¿se acuerdan? El zar que estaba en el poder era Nicolás II. Y con la Revolución Rusa de 1917 terminan las monarquías en Rusia. Ok. Continúo. Vamos en el último, ¿eh? Este va a ser el último. Tome nota. Países de ideas totalitarias y fascistas que se confabularon para enfrentarse a las fuerzas aliadas en 1939. Ideas totalitarias y fascistas, se los di en un apunte en las clases anteriores. Ideas totalitarias y fascistas. Japón, Italia y Alemania. Excelente. Acuérdense que aquí está Hitler, aquí está Hirohito y está Benito Mussolini. Es una figura muy importante durante el periodo colonial en la Nueva España. Este está muy fácil. Se desarrolló en el ámbito de la poesía y la filosofía. Muy, muy fácil. Sor Juana Inés de la Cruz. Perfecto, muchachos.
Siguiente pregunta. Anoten esto porque esto no lo saben ustedes. Año en el que cae el muro de Berlín. 1989. Anótenlo, por favor. El muro de Berlín cae en 1989. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los países aliados se dan cuenta de que Alemania, pues, es muy peligrosa y lo dividen en dos partes, una occidental y otra oriental. En la parte oriental, quienes se quedan al mando son los rusos. Y en la parte occidental quienes se quedan a cargo son los estadounidenses, apoyados con los ingleses. Pero en esa línea del muro de Berlín, por ejemplo, si tú te habías quedado del lado oriental y querías pasar al occidental, no podías pasar, aunque tu familia estuviera en el otro lado. Y los que intentaban cruzar por ese muro los mataban. Primero empezaron con alambres. Después la línea la empezaron a hacer con cemento, con tabiques, hasta que hicieron un muro muy alto que dividía Alemania en dos partes. Pues ese muro, ese gran muro, cayó en 1989. Fíjate bien, ¿eh? Entonces, Alemania no estaba unida y tenía influencia de ambas naciones, tanto de Rusia como de Estados Unidos. Tiene tiene un poquito más de 30 años, 31 años creo, ¿verdad? Que se unificó y Alemania hoy vuelve a tener un montón de poder económico y sobre todo en la parte de los productos químicos. Alemania es una potencia mundial en ejército, en los químicos, y únicamente le llevó 30 años, 30 y tantos años, volverse a colocar entre las grandes potencias económicas mundiales. Qué miedo, ¿no? Y digo qué miedo porque, pues, ellos crearon la Primera Guerra Mundial, ellos crearon la Segunda Guerra Mundial, ellos hicieron caer al Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Obviamente que ya Corea del Norte les estaba ganando ahora porque querían provocar la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Los coreanos. Pero Alemania, cuidado con los alemanes. Bien. Muchachos, díganme, ¿cuál creen que sea el organismo que surge como reacción al establecimiento del bloque socialista y que fue firmado en 1948? Esto es después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por los países de Europa de Oeste. Muy bien, José Manuel, es la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte. Por favor, anótenlo en su libreta porque este dato también lo van a ocupar en algún momento. Quiere decir Organización del Tratado Atlántico Norte. Y surge como reacción al establecimiento del bloque socialista. Ok, ustedes me dicen cuando estén listos. Ya. Perfecto. La OTAN. Esta está mucho más fácil, ya es de lo que hemos visto al principio del año. ¿Cuál es la cultura mesoamericana característica del preclásico? Que se asentó en centros de ceremonia como San Lorenzo. La civilización olmeca, claro, son los olmecas, eso lo vimos claramente para los que les estoy dando historia. Los olmecas es la cultura madre, por eso se ubica en el preclásico. ¿En qué año cae la gran Tenochtitlan bajo el ataque combinado de las tropas de Cortés? Muy bien, Moisés, 1521. Oye, Moisés, ¿quién te da historia? Pues nos daba el maestro Oscar
pero también yo aparte pues conozco varias cosas. Gracias, Moy. Pues acá, por ejemplo, Dafne tiene un excelente maestro de historia. No sé, ¿cómo se llama tu maestro de historia, Dafne? Israel Argüello. 1521, perfecto, muy bien. A Dani también le doy clase. ¿Quiénes fueron los 3 últimos tlatoanis que hicieron frente a la conquista española? A uno le quemaron las patas, a otro lo mataron de una pedrada y a otro le dio viruela. Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. A Moctezuma lo mataron de una pedrada. A Cuitláhuac murió de viruela. Y a Cuauhtémoc le quemaron los pies. Lo torturaron. La forma de gobierno predominante en los pueblos mesoamericanos fue... Muy bien, la teocracia, porque eran los gobiernos. Teos significa dioses, kratos significa poder, el poder de los dioses. Esta también está muy fácil. Poseían una numeración vigesimal y grandes adelantos en matemáticas y astronomía. Los mayas. Muy bien, Moisés. Excelente. Muy bien, muchachos. La tercera expedición de conquista que sale de Cuba el 18 de febrero de 1519 rumbo al continente americano está al mando de... Excelente, Moisés. Hernán Cortés, solo fueron 3 expediciones que se hicieron hacia el continente americano y esa última la hizo Hernán Cortés, la otra la hizo Pedro de Alvarado, ustedes se acordarán, y hubo una antes que hizo otro, me parece que es Juan de Grijalva el primero que sale. Este señor que se llama Jerónimo de Aguilar es el intérprete de Hernán Cortés, es un náufrago que se encuentra aquí en la Nueva España y que junto con Malinche ayudan a Hernán Cortés a traducir el idioma de los nativos. Al inicio del movimiento de independencia, en marzo de 1811, Hidalgo y Allende son traicionados por Elizondo y hechos prisioneros en... Ahí cuelgan las cabezas, en la Alhóndiga de Granaditas cuelgan las cabezas, pero no los detienen ahí. Los detienen en las Norias de Baján. Esto está en Coahuila. Anótenlo, por favor. Hidalgo y Allende son apresados en las Norias de Baján, Coahuila. Hidalgo y Allende son apresados en las Norias de Baján, Coahuila. Y voy por la última de este bloque para que nada más me quede una. El plan de Iguala, muchachos, lo firma Iturbide y Guerrero. Y se propone la independencia de México. Ojo, ojo con lo que voy a decir. Se propone la independencia, no se firma la independencia, porque la firma de la independencia de México se da con los tratados de Córdoba. Y se da en Córdoba, Veracruz, porque el virrey Juan O'Donoghue ya lo estaban sacando para que se fuera de aquí de la Nueva España. Y lo agarran en Córdoba, Veracruz, lo hacen que firmen, lo suben al barco y lo mandan de regreso a España. ¿Estamos? La independencia de nuestro país se firma con el Tratado de Córdoba. Pero en el documento que se propone la independencia es en el Plan de Iguala, que firma Iturbide y Guerrero. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda, muchachos? Ok, me regreso para acá, al Meet. De las evaluaciones que me se las tenemos que contestar ahorita. Bien. Acabo de dejar yo los 2 primeros módulos otra vez, las 2 primeras 2 evaluaciones, Dafne, de historia. Por favor, háganme las 2 evaluaciones que dejé hoy. Ya debe de haber muchos menos errores. Y antes de irme, quiero, por favor,
pues desearles una feliz Navidad. Olvídense un poquito de todo esto que hemos visto. Hoy avancé mucho en la parte de historia. Creo que no les dejé respirar ni siquiera. Iba con una, con otra y con otra. Me da mucho gusto tenerlos. Ojalá, muchachos, y pudieran tener la previsión. Recuerden de los primeros días de enero para la cuestión del pago de Comipens, porque ya no los veo de aquí hasta que regresamos de vacaciones, ¿vale? De todas formas, tienen mi WhatsApp. Por ahí, Sofía Contreras, ¿podrías abrirme tu micrófono, Sofía? Creo que ya se fue a dormir Sofía Contreras. Sofía Flores, ¿me abres tu micro, por favor? Sí. Ok, Sofía, nada más para preguntarte, ¿cómo sentiste la sesión del día de hoy? Pues estuvo un poco cansada, pero pues las clases están entretenidas. Muchas gracias, Sofía. Perfecto, pues les mando un fuerte, fuerte abrazo, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos de regreso el 16 de enero. Primero regresamos a clase y luego regresamos al curso, ¿vale? Si tienen alguna duda, también me pueden decir. Muchas gracias. Hasta luego, profe.